Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Damos comienzo a esta sesión plenaria. Excusamos al compañero Alfonso, que por motivo de salud pues, no asiste al pleno. Damos punto primero del orden del día. Aprobación si procede del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 27 de noviembre. Javier, tú en esta te atiendes. La tengo. Vale. Carlos. Aprobamos. Buenas tardes, aprobamos. Gracias. Pasamos al punto número 2. Aprobación si procede de la cuenta general de la corporación correspondiente al ejercicio 2016. Se aprobó en la Comisión Especial de Cuentas, que la celebramos en el mes de noviembre. Se mandó a publicar y al no haber ya ninguna alegación, pues se trae a pleno para aprobarla definitivamente. Remarca, bueno, que el resultado del presupuesto pues fue positivo, así como también el remanente de tesorería. Javier, tiene la palabra. Muchas gracias, buenas noches. Nosotros desde Ganemos la Carlota queremos señalar algunas anomalías que creemos deberían ser resueltas según informe de intervención, y que no solo creemos que son importantes, sino que dan explicación a varias de nuestras posturas, sobre todo con el tema de presupuesto. Abro comillas, cierro comillas, son intervenciones que traslado justamente de ese informe. Uno se dice que el plazo de entrega se hacía imposible a la hora de entregar las cuentas, como ya se ha dicho en otros informes, debido a la carga de trabajo que esta intervención tiene en este ayuntamiento. Bueno, tenerlo en cuenta de alguna manera para que eso no pueda suceder. Si el problema es que hay carga de trabajo, pues habrá que ver cómo se estructura eso mejor. Sigue siendo necesario que por el ayuntamiento se promueva la provisión de puestos de plantilla vacantes. Mediante los procesos selectivos ajustados a derecho, pues no cabe alegar motivo económico por estar los puestos vacantes presupuestados y ocupados. Esto es la parte que ya vimos en el pleno pasado, en el extraordinario, de funcionariado, en el que se sigue sin dar respuesta, y porque en el presupuesto de este año también seguimos con la misma dinámica. Se han realizado reparos a gastos comprometidos sin consignación presupuestaria, los cuales han sido resueltos por el Pleno de la Corporación en el correspondiente expediente de reconocimiento de crédito. No obstante, como se viene reiterando en otros informes, dicha situación debería ser excepcional, adquirir compromisos de gastos sin consignación, pero no debe de ser usual que existan gastos que se comprometan por los responsables de los servicios que no tengan consignación. Esto es lo que yo también digo todos los años, de que tenemos dos veces los que tenemos que ampliar el crédito porque hemos metido facturas que no estaban consignadas. Hace relación un poco a lo que nosotros venimos denunciando en todos estos años. También habla de la necesidad de una aplicación de gestión del inventario relacionada con la aplicación contable, que pueda dar puntualmente la información necesaria para la contabilidad. Hay cosas que se quedan fuera a la hora de hacer inventario porque no se pueden inventariar, con lo cual tampoco sabemos realmente qué es lo que tenemos. O sea, así por lo menos dice intervención. También relata que debería continuarse con el proceso de depuración de saldos. De especial importancia serán los saldos pendientes de cobro provenientes de las relaciones de ayuntamiento y la entidad Promoción y Desarrollo Carloteño en liquidación, saldos que según la situación actual tienen la consideración de créditos subordinados, porque será difícil, si no imposible, su cobro, según manifiestan los propios administradores concursales. Esto también redunda en la no apuesta, por lo menos que creíamos nosotros, que el macropolígono había generado, y que no va a ser posible recuperar como se decía que se iba a recuperar parte de lo que hay. De que hay fondos que no van a ser recuperables y que nos ha costado los dineros, y la base fundamental por esa fue la intervención que se hubo en el macropolígono. Y dije, no solamente se llevó la promotora municipal de vivienda, sino que tenemos deuda que no vamos a cobrar. También habla del deterioro de valor de participación a largo plazo del capital social, por un importe de 2.450.000 euros, entendiendo que el valor de dichas participaciones será irrecuperable. O sea, no solamente, las participaciones de esa sociedad también se van a recuperar. Estamos hablando de 2 millones, casi 2,5 millones de euros. Vuelvo a decir sobre lo mismo. Deudores por activos construidos para otras entidades pendientes de certificar, ya que el sistema de actuación aprobado por el planeamiento urbanístico para dicha unidad de ejecución, el sistema de cooperación, implica que el ayuntamiento es el encargado de ejecutar las obras de urbanización, que no el propietario, a costa de los propietarios, por lo que se desarrolla una actividad económica en cuanto el ayuntamiento urbaniza y debe de recuperar dichos gastos de urbanización de los propietarios. Esto es que nosotros urbanizamos, pagamos y después deberemos recuperar conforme se vaya ocupando, pero al ritmo y al nivel que vamos de ocupación del polígono, posiblemente también nos siga costando los dineros el seguir urbanizando el polígono, y que tampoco serán fáciles de recuperar. Por todo lo anteriormente expuesto, no podemos aprobar la cuenta general de la corporación,
Y sobre todo no podemos aprobar la gestión que se está haciendo porque esto es repetitivo a lo largo de los distintos presupuestos y saldos que se han ido haciendo. No es algo que se le ponga solución, sino que siempre nos vamos a encontrar con los mismos problemas. Por lo tanto, no lo aprobamos. Gracias. Gracias. Carlos, tiene la palabra. Buenas noches. Bien, se propone aquí la aprobación definitiva de la cuenta general de 2016, aprobada inicialmente en noviembre de 2017. Podríamos destacar algunos aspectos de esta cuenta general de 2016. Primero, el deterioro del valor de la participación municipal en la promotora, que asciende a 2.450.000 euros. En la práctica, dando por perdida esa deuda que mantenía la promotora con el ayuntamiento. Siendo realistas, es la mejor opción su paso a la cuenta de deterioro, dejando de considerarla un activo. Pero esto nos da idea de lo fallida que resultó la idea y el proyecto de la construcción del macropolígono, la falta de visión urbanística y la entrada en la vorágine constructora en la que cayó el equipo de gobierno de entonces. Aunque hay que decir que no fue el único, pero su proyecto ha hecho que las cuentas municipales hayan sido desastrosas durante demasiados años, con la pérdida de posibilidades de intervención de esta entidad municipal en los problemas reales que ha padecido y padece la ciudadanía de nuestro pueblo desde el comienzo de la crisis y que seguimos arrastrando. Por otra parte, se pone de manifiesto que la urbanización de la parte del macropolígono, del SUS I9, provoca la necesidad de ir repercutiendo el IVA soportado por el ayuntamiento al convertirnos en empresa con respecto a los propietarios de las parcelas de ese polígono, sobre los cuales, como ya hemos visto hace poco en los presupuestos de este año 2018, comenzamos a recuperar el IVA soportado al urbanizar con el sistema de cooperación. Esto conducirá, a partir de ahora, probablemente a tener mayor liquidez en la medida en que se vayan cobrando las derramas a los propietarios, cosa que esperamos suceda pronto. También se contempla cómo el gasto directo en programas dirigidos a paliar la pobreza, como el programa de pobreza energética, garantía alimentaria o suministros mínimos vitales, fue de 36.500 euros, un montante exiguo, a nuestro parecer, en relación a la totalidad del presupuesto, además de estar subvencionadas estas actividades desde programas de la Junta de Andalucía. Entiendo que hay margen para que la intervención en estos problemas que padecen multitud de familias carloteñas fuese mucho más amplia e incisiva. La apuesta en estos temas debe ser, a mi juicio, mucho más decidida. Por otro lado, el remanente de tesorería refleja un saldo positivo de 1.431.378 euros, lo cual nos da una idea cercana a la capacidad de mayor inversión en bienes y servicios y, sobre todo, a la posibilidad de intervención en aquellos problemas que más aquejan a numerosas familias de nuestro pueblo. Este saldo, junto al resultado presupuestario, que fue de 1.270.000 euros aproximadamente, demuestran que los reparos y exigencias de más inversión presupuestaria en determinados sectores que manifestamos presupuesto tras presupuesto tienen sus razones y se soportan en las cuentas reales de este ayuntamiento y no carecen de base y de sustentación contable. Dicho todo esto, podemos manifestar que la cuenta general refleja la situación cierta de las cuentas municipales, pero que estas cuentas son manifiestamente mejorables, vía presupuestaria. Por lo tanto, nos abstendremos de su aprobación. Gracias. Gracias, Carlos. Ahora tiene la palabra. Pues por nuestra parte, y en cuanto a los reparos que en su día se hizo por parte de la intervención en cuanto a los gastos comprometidos y al efecto negativo que tiene la promotora en las cuentas municipales, y en congruencia con nuestro voto tanto en la comisión como para que entonces los presupuestos nos abstenemos. Gracias. Tiene la palabra el consejero de Hacienda. Sí, buenas noches. Bueno, no voy a entrar en todas las cosas que habéis hecho más insistencia, Javier de Ganemos y Carlos de Izquierda Unida, temas de personal, de la promotora, del polígono. Creo que es que eso lo hemos explicado ya y hemos debatido mucho sobre ese tema. Hombre, Javier no puede aprobar unas cuentas general. No sé, el interventor, lógicamente, está, que decías tú en el pleno anterior que ahora estábamos intervenidos, viste la demostración de que el interventor interviene cuando tiene que intervenir y hace sus propuestas o sus reparos, llámalos como quiera. Pero en una cuenta general donde el resultado presupuestario 31 de diciembre
de todos los patronatos, del ayuntamiento es positivo, donde el remanente de tesorería es positivo, donde se cumple el plazo medio de pago a proveedores de 30 días, que cumple con la regla de gasto, con toda la normativa presupuestaria que ahora mismo tenemos por el Gobierno central, yo creo que son unas buenas cuentas. Y ya lo enlazo con Carlos, que ha dicho que son unas cuentas que llevamos unos años con unas cuentas desastrosas, ¿no, hombre? Unos años, hace unos pocos de años. Llevamos 5 años sacando, como he dicho anteriormente, el tema del remanente positivo de tesorería, que es fundamental, sacando lo positivo. Desde el 2012 creo exactamente que el 2016 es el 5.º año y 2017, si no pasa nada, también esperemos que siga esa evolución positiva de las cuentas. Por tanto, yo creo creo que se ve reflejado en los presupuestos que aprobamos hace unos días, donde todo este esfuerzo, con que las cuentas nos pueden ayudar a reflejarlo en el presupuesto del 2018, pues haciendo el esfuerzo que hemos hecho en servicios, que hemos seguido apostando por ellos, y en infraestructura, que de otra manera, si las cuentas no fueran buenas, estaría seguro que sería imposible abordar. Gracias. Gracias. Queda aprobado este punto con el voto a favor del Grupo Socialista, la abstención de Izquierda Unida, abstención del PP y el voto en contra de Ganemos. Pasamos al punto número 3, aprobar si procede propuesta de alcaldía relativa a la adhesión al convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad en ocasión del lanzamiento de viviendas familiares y medidas de carácter social y sobre cesión de datos en los procedimientos de desahucio y ejecución hipotecaria. Tiene la palabra la consejera de Bienestar Social. Buenas noches. Lo que traemos hoy a pleno es la adhesión al convenio de colaboración entre el Consejo de Poder Judicial, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios para el problema de las ejecuciones de hipotecas o desahucios que existen sobre la vivienda, bien sean desahucios y ejecuciones hipotecarias a través de bancos o bien desahucios de alquileres. El objetivo de esta adhesión es trabajar conjuntamente el problema que tiene la ciudadanía en riesgo de exclusión social de perder su vivienda. De esa forma, el convenio se convierte en un canal fluido de comunicación entre la Junta, los servicios sociales y el Consejo Judicial, ya que las 3 administraciones tienen la obligación de informarse de la situación de un usuario cuando llega indistintamente a un organismo u otro. Este convenio trae un protocolo de actuación para facilitar el fácil acceso a la información y a los órganos judiciales por parte de la familia afectada, y así poder hacer frente a las situaciones de desahucio o ejecución hipotecaria, y de esta forma ayudar a los servicios sociales a buscar soluciones ante ello. En nuestros servicios sociales, a través de la trabajadora social comunitaria o a través de la asesora jurídica, ningún usuario que ha ido a pedir información se ha quedado sin asesorar. Insisto en que no se tramitan expedientes, se tramitan en la Oficina de Defensa de Vivienda de la Junta de Andalucía. Pero sí se les asesora. Se intenta dar la doble respuesta sobre la información de hipoteca a ejecutar o desahucios y, por otro lado, alquileres. Se asesora para que tengan justicia gratuita a todo aquel que lo solicite en diferentes actuaciones como tramitar un abogado de oficio para un procedimiento abierto, derivar a la oficina de vivienda si no hay un procedimiento abierto y negociar con la entidad para que no llegue a abrirse, tramitar un abogado de oficio para lo que se llama la segunda oportunidad. Esto es que para que la familia no se quede sin casa y con una deuda pendiente. Y por último, tramitar un abogado de oficio para que la plusvalía de carga de la casa no se le quede al usuario. Para terminar, decir que con este convenio se da un paso más en este asunto, con el único fin de ayudar a las familias más afectadas. Muchas gracias. Gracias. Javier, tienes la palabra. Gracias. Desde Ganemos la Carlota nos parece que cualquier medida que pueda paliar el inmenso problema que tenemos en nuestra sociedad, aunque el director general de la Caixa, no sé si lo habéis oído, que dice que es una leyenda urbana, deba ser tenido en cuenta. Es decir, creemos que es importante y es un punto de partida. Ahora bien, creemos que con los protocolos de este tipo no se plantea solucionar el problema de raíz, sino justificar socialmente que las administraciones se preocupan de la ciudadanía. Tampoco creemos que dé respuesta porque no siempre se aplica de forma estricta y no garantiza el derecho a la vivienda sobre la propiedad privada de los bancos o la propiedad pública de las administraciones.
¿Qué proponemos? Trabajar en serio por este problema sería que se aprobara, por ejemplo, la proposición de ley de vivienda consensuada con la plataforma afectadas por la hipoteca que está actualmente en la mesa del Congreso y que dice, entre otras medidas, una dación de impago retroactiva, es decir, entregar la casa y saldar la deuda, condonaciones de deuda, prohibición de embargar la vivienda habitual de una avalista y la moratoria de los desahucios de primera y única vivienda. Estas cosas sí realmente atajarían el problema. Estos convenios que están muy bien, pero creemos que no lo atajan. Y luego también pensamos en otras medidas a nivel local que se podrían implementar, como por ejemplo declarar al municipio como libre de desahucio, de tal manera que la policía local no recibiera órdenes de ir a desahuciar a la familia, o que el ayuntamiento deje de formalizar contratos y retire sus cuentas con entidades bancarias que desahucian a familias, o que desde Servicios Sociales y el Ayuntamiento se active un protocolo antidesahucios que vaya mucho más allá y consista en que se paralicen judicialmente las ejecuciones hipotecarias de las familias que estén en situación de especial vulnerabilidad, siempre que no haya alternativa habitacional. Que se creen en el Ayuntamiento mesas de mediación donde haya representantes del consistorio que negocien con los bancos soluciones extrajudiciales con las familias que se encuentren en procedimientos de ejecución hipotecaria, y poner viviendas públicas o hacer que los bancos las pongan las suyas con carácter de alquiler social. Estas sí son medidas que se podían hacer y poner en marcha desde aquí, desde el Ayuntamiento, que se está poniendo en marcha en otros lugares. Finalmente, y ante el afloramiento en estos últimos días de varios casos en nuestro municipio, que imagino que seréis conscientes de qué está pasando, el Ayuntamiento no puede quedarse de manos cruzadas o poniendo soluciones de muy bajo alcance que no resuelven el problema de fondo, como pagar un recibo o una pequeña ayuda. Hay que atajarlo con unas políticas más profundas como las que hemos relatado anteriormente. No obstante, y como creemos que es importante que exista este convenio, nosotros lo aprobamos. Gracias. Gracias, Javier. Carlos, tiene la palabra. Gracias. Bien, con más de medio millón de desahucios de la primera vivienda desde el comienzo de la crisis, el convenio que hoy nos ocupa llegó tarde, muy tarde. No digamos ya de la adhesión a ese mismo convenio, que lo estamos debatiendo hoy, 2 años después, prácticamente, de que se firmara ese mismo convenio. Cosa que me gustaría que me explicaran por qué vamos 2 años más tarde. Según explica la plataforma de afectados por la hipoteca, ha habido casi 20.000 desahucios solo en el primer trimestre de este año 2017. Así, según los datos del Consejo General del Poder Judicial, hechos públicos en diciembre del año pasado, de 2017, en el tercer trimestre de este año pasado se han presentado en los juzgados 5.518 nuevas ejecuciones hipotecarias y se han producido 19.606 nuevos desahucios en todo el Estado. Siguen bajando los derivados de ejecución hipotecaria, fruto de la tregua que mantiene los procedimientos paralizados en los juzgados a la espera de sendas resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre las cláusulas de vencimiento anticipado y de intereses de demora. Y continúa el ascenso imparable de los desahucios como consecuencia de impago del alquiler que aumentan un 4,2%, como consecuencia de la indefensión que sufren los inquilinos a causa de las reformas de la LAU, la burbuja que están generando en los precios de alquiler, el cambio a usos turísticos de viviendas que antes eran residenciales y, por supuesto, de los bajos salarios que impiden cada vez más el acceso a una vivienda digna. Esta brutal cifra de casi 20.000 desahucios pone nuevamente de manifiesto el grave incumplimiento por parte del Estado de las recomendaciones contenidas en el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU del pasado mes de junio, en el que se establecía un plazo de 6 meses para establecer una serie de modificaciones legislativas, judiciales y sociales que el Gobierno parece estar ignorando hasta el momento. Mientras, en Andalucía los expedientes de ejecución hipotecaria solo en viviendas en los 3 primeros trimestres de 2017 eran de 5.601, lo que nos daría una proyección anual para todo el año 2017 de unos 7.500 expedientes, aparte de los expedientes en solares, comercios y otros edificios y propiedades. Por lo tanto, aunque hay altibajos, podemos decir que están plenamente justificadas todas aquellas acciones que contribuyan a detener esta sangría que representan los desahucios de la vivienda habitual, sea por incumplimiento hipotecario, sea por impago de la renta. Para nosotros es evidente que lo que hay que cambiar son las leyes que rigen tanto las condiciones del desarrollo de la hipoteca y sus condiciones de ejecución, como la protección del derecho constitucional a una vivienda digna. La Carlota no es una isla en el mar de los desahucios, por lo que, aunque no dispongo de los datos desagregados de desahucio en nuestra localidad,
sería bueno, indispensable, diría yo, que, como hemos dicho en otras ocasiones, desde el Ayuntamiento nos pusiéramos manos a la obra en la disposición de un colchón de viviendas disponibles para el caso de emergencias habitacionales, que estoy seguro se producirán más pronto que tarde cuando acabe la moratoria judicial, que acabará, ténganlo por seguro. Hay que buscar los medios, bien con negociaciones con los bancos o entidades financieras o inmobiliarias propietarias de viviendas desocupadas. Por cierto, no tenemos un censo de estas viviendas desocupadas porque el equipo de gobierno se negó a hacerlo cuando este grupo se lo planteó mediante una moción. De cara a poder poner estas viviendas al servicio de la sociedad, o cualquier otra medida que garantice la posibilidad de intervención rápida de la Administración local en los casos de desahucios aparejados a situaciones de pobreza o emergencia habitacional. Dicho esto, vamos a aprobar la adhesión de este Ayuntamiento al presente convenio, porque entendemos que no es una medida negativa, sino al contrario, es una medida positiva, aunque se queda muy corta en la solución del problema. Gracias. Gracias. Sebastián, tiene la palabra. Sí, hola, buenas noches, gracias por darme la palabra. Bueno, yo me uno a la pregunta del compañero de Izquierda Unida de por qué no entendemos por qué se ha tardado casi 2 años en traer este punto al Pleno, si es verdad que se recibió la carta en marzo de 2016 y luego la prórroga en 2017. No sé, vamos, si nos podéis ofrecer una explicación ahora de por qué se trae casi 2 años más tarde. Y, en fin, entrando en el fondo, pues lo que aquí se propone aprobar es un protocolo de actuación que desarrolla el procedimiento de comunicación entre la autoridad judicial y los servicios sociales, ya sean de la Consejería de la Junta y de los ayuntamientos, como este, que se adhieran al convenio. Convenio que es específico en materia de vivienda, sobre todo en lo referente a los procedimientos de ejecución hipotecaria, también llamados desahucios, de familias con especial vulnerabilidad o de exclusión, en peligro de exclusión social. El Partido Popular entiende que este convenio es positivo porque viene a tapar una dificultad que había por las diferentes normativas existentes en materia de protección de datos, porque viene a aportar rapidez, flexibilidad y agilidad en el intercambio de información, de tal forma que será más fácil atender, ayudar o asesorar a las familias que se vean involucradas en un desahucio, en especial a estas que tienen más dificultades, y que el Ayuntamiento con este convenio pues da un pasito más en la protección de los ciudadanos, de la Carlota. Así que el Partido Popular vota a favor de este convenio, de la adhesión a este convenio. Sí, te contesto, Javier. Bien, es cierto que cada vez que se hace algo es positivo, pero tengo que decirte que la labor municipal llega hasta donde llega. Las asesoras jurídicas y las trabajadoras sociales hacen un trabajo correctísimo y lo hacen como en otros muchos sitios. Te digo, es un paso más. Siempre que nos venga algo, vamos a estar a favor, lógicamente, de la familia. Con respecto a la protección de datos, Carlos, con respecto a los datos, es que son datos protegidos. Nosotros no podemos dar nombres de personas. ¿Cuántas han atendido este año en servicios sociales? Pues en torno a 30, 35 casos. Eso sí te lo puedo decir. Más, pues no. Luego, ¿por qué llega tarde este convenio? Tanto a Sebastián como a Carlos. Pues esto es verdad, es de diciembre de 2016, pero nosotros lo hemos aprobado cuando nos ha llegado la información. ¿Por qué nos ha llegado ahora? Pues nos ha llegado ahora. Y aunque sea con la renovación del mismo, pues estamos de acuerdo en querer pues llevarlo a cabo. Si bien es cierto, como he dicho antes, desde el Ayuntamiento siempre atendemos a las familias hasta donde llegamos y de la forma más correcta. Por mí, nada más. Raquel, pues queda aprobado este punto con el voto a favor de todos los grupos políticos. Gracias. Pasamos al punto número 4, asuntos de urgencia y mociones. Traemos un asunto de urgencia. Quería motivar la urgencia de que una vez que ha pasado la exposición pública de
la modificación de la ordenanza del agua que se aprobó en el pleno de noviembre, se detecta un error material dentro del cuadro de las tarifas y tenemos que volverlo a aprobar. ¿Aprobamos la urgencia, Javier? Sí. Gracias. ¿Carlos? Sí. Sebastián, sí, ¿no? Vale. Pues como os indicaba, todo siguió su trámite, lo aprobamos en el pleno de noviembre. Se puso a exposición pública, no se han presentado alegaciones algunas y una vez que se expone se le pasa la publicación definitiva de esta ordenanza a la empresa concesionaria, pues detectan ese error aritmético en las tarifas. Javier, tiene la palabra. Sí, independientemente del error técnico, desde Ganemos la Carlota nos oponemos a la subida de un recurso básico y un derecho fundamental como es el agua. Y nos oponemos igualmente a la privatización del servicio de agua a manos de una multinacional que hace negocio con un bien esencial. La subida de tarifas del servicio propuesta, a nuestro entender, no está debidamente justificada. También queremos señalar a la población, a los carloteños y carloteñas, que la gestión privada de un servicio público es siempre un claro perjuicio para ellos. Aquí los únicos perjudicados son los ciudadanos y las ciudadanas. Y luego, por último, queremos señalar que ya es obligatorio pasar las tarifas aprobadas en pleno a la Junta de Andalucía según la Ley de Aguas de Andalucía y que ésta verifique su validez. Sin este trámite no se pueden aplicar las nuevas tarifas y es muy posible que dicho órgano rechace las tarifas aprobadas por este pleno por no cumplir la legalidad vigente en el tema. Nuestro posicionamiento es no aprobar la subida. Muchas gracias. No estamos aprobando, Javier, la subida, sino estamos aprobando el error material que se ha detectado, ¿vale?, dentro de la ordenanza aprobada. ¿No apruebas entonces ese error material? Vale, gracias. Carlos, tiene la palabra. Bien, como el grupo de Izquierda Unida ya expresó cuando en su momento se aprobaron en este pleno la subida de las tarifas, ya expresamos nuestra negativa, nos parecía mal y ya dimos nuestros razonamientos con respecto a la privatización, etcétera, etcétera. No era el primer año, por supuesto. En cuanto al error material, hombre, yo no sé qué pasaría si dijéramos que no se subsanaba, porque esas tarifas están publicadas en el boletín oficial, se han aprobado, no ha habido alegaciones y no sé qué pasaría. Esto es una maldad por mi parte, imagino que lo entendéis, ¿no? Que es una maldad por mi parte. Nosotros vamos a aprobar la subsanación del error material, manifestando otra vez que estamos absolutamente en contra de esta subida que plantea. Gracias. Gracias. Orestes, tiene la palabra. Sí, en cuanto al contenido, pues ya lo expusimos en mi grupo municipal en el momento del debate pero vamos, en cuanto a la corrección del error, pues si no tenemos ningún inconveniente en aprobarlo. De acuerdo. Gracias por vuestro voto a favor. Queda aprobado este punto con el voto a favor también del Grupo Socialista. Entiendo, Javier, que como no asististe en el pleno de noviembre, pues querías exponer esa negativa a la subida, pero bueno, que lo que estábamos aprobando, como te he dicho antes, es ese error material. Pasamos al punto de mociones. En este pleno solo hay una moción presentada por el Grupo Popular. Pues, José Carlos, tiene la palabra. Buenas noches. La moción que este grupo hoy trae a debate viene en referencia a la modificación que se sufrió en el año 2015 del Código Penal, una modificación muy importante que modificó más de 200 artículos, que introdujo grandes novedades como la inhabilitación especial para la tenencia de animales, el endurecimiento de penas para la corrupción, como la prevaricación administrativa, aumentando las penas, nueva reestructuración de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y el contenido de la moción a lo que traemos debate, la nueva pena que creó esta ley, como es la pena privativa de libertad, la prisión permanente revisable.
Esta pena queda muy bien tasada en el Código Penal para unos casos muy concretos. Así lo dice el artículo 140, en el que solamente la trata para 4 casos concretos. En todos ellos tiene que darse que el asesinato se produzca. El primer caso es cuando se asesina a más de 2 personas. El segundo caso, cuando se asesina a un menor de 16 años. El tercer caso, cuando el asesinato es subsiguiente del delito contra la libertad sexual. Y el cuarto caso es cuando el asesinato es cometido por una organización o banda armada. Solo y exclusivamente en estos 4 casos el juez puede condenar e imponer esta pena. El pueblo de La Carlota no es ajeno a estas 4 circunstancias, por desgracia. Cualquier ciudadano podría ser víctima de estas atrocidades. Sin ir más lejos, a 30 kilómetros de nuestro pueblo, en Córdoba, un criminal asesino y sin escrúpulos quemó a sus 2 hijos menores por venganza con su mujer. Y todos tenemos familiares, menores, hijos, sobrinos, etcétera, y estamos expuestos a estas atrocidades. Es por ello por lo que exigimos desde este pleno que permanezca esta pena, que se mantenga y que no se derogue. Y por eso venimos los siguientes acuerdos. El primero, que es el apoyo a la figura de la prisión permanente revisable incorporada en el ordenamiento jurídico español por la Ley Orgánica 1/2015. El segundo es instar a los diferentes grupos parlamentarios con representación en el Congreso de los Diputados a que reconsideren su postura sobre la derogación de la prisión permanente revisable. Y el tercero es dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Justicia, a los grupos políticos del Congreso, Senado, del Parlamento de Andalucía y a la Junta de Gobierno de la FEN. Gracias, José Carlos. Javier, tiene la palabra. Se me ha olvidado, Sí. quería decir también, y también me gustaría que consideraran los grupos que el voto de esta moción se hiciera a mano alzada, si pudiera ser. No lo tenemos contemplado en el reglamento. Bueno, en algunas mociones lo hemos hecho, pero si lo tienen a bien los grupos... Votamos con los grupos, con el portavoz del grupo. Javier. Sí. Bueno, desde Ganemos La Carlota, leyendo la moción, lo que realmente creemos o lo que preocupa a la ciudadanía, el principal, además, la encuesta de población activa, el paro y la precariedad laboral. El paro, que es el doble de la Unión Europea, los contratos que tienen una duración media de 53 días, o que 1 de cada 4 contratos dura 5 días. O, por ejemplo, la igualdad social, que la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 20%, que los servicios sociales, por ejemplo, mueren 100 personas dependientes al día sin recibir prestación. O, por ejemplo, la corrupción, que anualmente nos cuesta a la ciudadanía española 90.000 millones de euros. Me hubiera gustado que se hubiera traído algo que realmente preocupa a la población. La moción que debatimos hoy, a propuesta del Partido Popular, nos emplaza a discutir y a pronunciarnos sobre la cuestión de la pena de prisión permanente revisable, también llamada, si la suerte de eufemismos con la que ustedes lo cubren todo, aquello de investigados en vez de imputados, cadena perpetua. Algunos datos. España cuenta con la mayor tasa de personas reclusas de Europa Occidental y una de las tasas de criminalidad más bajas de la Unión Europea. De media, casi un año más de cumplimiento de cárcel respecto a la Unión Europea y penas de hasta 40 años de prisión, mucho más elevadas en el tiempo que los de los países de nuestro entorno. Esto viene porque la moción nos compara mucho con otro tipo de países. Estas largas condenas existentes en el ordenamiento jurídico español para delitos muy graves o no graves, pero con reincidencia, junto a la eliminación del principio de reinserción social que ha de tener cualquier condena y con el que acaba la cadena perpetua, ha llevado a más de 60 catedráticos de Derecho Penal de 33 universidades españolas a manifestarse en contra de la prisión permanente revisable. Además, todos los estudios criminológicos confirman que no es cierto que una mayor dureza de la pena disuada de la comisión de nuevos delitos. Estudios demuestran que existe un grave desconocimiento de las penas en España y que el 52,4% de la población se muestra en contra de la cadena perpetua en cuanto se le aporta un elemento de reflexión.
Los argumentos que se esgrimen para tratar hoy de paralizar la proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado mes de octubre están a todas vistas cargadas de un sensacionalismo que solo pretende una vez más utilizar de manera torticera y cruel el sufrimiento de los familiares de las víctimas de los delitos más graves para darle a ustedes un puñado de votos. Dejen de tratar a la ciudadanía de este país como marioneta al servicio de sus intereses y hablemos de lo que a ustedes se les olvida contar relativo al tema que nos ocupa. Mira, la prisión permanente revisable que ustedes aprobaron el 30 de marzo de 2015 en solitario y sin escuchar absolutamente a nadie, no es más que otra estratagema suya que convierte sencillamente en moneda de cambio el dolor en voto. De nuevo vuelven a utilizar casos como el de Diana Kerr, para, en vez de ir a la raíz de los problemas y dotar de medios policiales y judiciales la investigación y detención en los casos de personas desaparecidas, y poner su falsa moralina a golpe de privación de libertad perpetua. También, una vez más, hacen uso de su típica relectura restrictiva de la Constitución española, de la que parecen solo conocer artículos como el 155. Recuerden que en la misma se protegen los derechos humanos en el artículo 10, el principio de legalidad en el artículo 9, la prohibición de las penas o tratos inhumanos y degradantes en el artículo 15 y el principio de reinserción en el artículo 25.2. Y por último, para rematar su argumento jurídico altamente demagógico, nos dicen que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tiene problema en reconocer a aquellos países europeos que también reconocen la cadena perpetua. Lo que parece olvidárseles contar es que el marco temporal en el que se aplica esta pena es menor al que ustedes establecieron, y tampoco nos cuentan que el mismo Tribunal Europeo ha condenado a los Estados que no han establecido un marco real y efectivo de salida para el reo. Nos hablan ustedes aquí de que la ciudadanía española ha manifestado su apoyo a la cadena perpetua en aras de una supuesta garantía de la seguridad, los derechos y las libertades, pero ¿qué medidas han propuesto ustedes para garantizar su seguridad? Un pacto de Estado contra la violencia de género que no reconoce como violencia machista a la que acontece fuera de la familia o la pareja y que carece de fondos para que la lucha contra ella sea efectiva y no una mera pantomima. O una bien conocida ley Mordaza, o como ustedes la maquillaron, Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, que protege tanto los derechos y libertades que pronto tendremos las cárceles llenas de tuiteros. ¿O qué nos dicen del famoso Centro Nacional de Desaparecidos, que carece de estructura orgánica autónoma y por tanto no cuenta con una partida presupuestaria específica en los presupuestos, que solo trabajan 9 personas, incluido un director, entre las que no consta ninguno de los policías que integraban la extinta Brigada de Análisis y Revisión de Casos? En definitiva, otra vez nos demuestran su increíble incapacidad para gobernar, en este caso para proponer. ¿De verdad con todo esto ustedes van a seguir interpretando el papel de defensores de la seguridad y la libertad? Dejen de tapar sus miserias y no utilicen algo tan serio como la libertad de los derechos y la seguridad de todos los seres humanos para contarnos su cuento particular sobre las maravillas de la prisión permanente revisable. Terminando, Javier. Sí, estoy concluyendo. Los casos como el de Diana Kerr y tantos otros que ustedes han utilizado en el pasado para manipular la opinión pública respecto a la cadena perpetua son fruto de agresiones y violencias machistas, violencias que ustedes tratan con total impunidad y que se niegan incluso a reconocer. Así que no jueguen con los sentimientos de las víctimas ni con la ciudadanía. La confianza en la Administración de Justicia y en que este tipo de casos se resolverá consiste en dotar a la misma de medios humanos y materiales que sean efectivos, no de encerrar a personas de por vida. Por lo tanto, no aprobamos la moción. Bien, gracias. Carlos tiene la palabra. Decía en su presentación el concejal del Partido Popular que esto es una nueva pena que se introdujo en 2015. No, esta pena es muy antigua. Esta pena de cadena perpetua, como en la práctica fue abolida ya durante la dictadura del general Primo de Rivera en 1928, porque antes de esa fecha ya existía. Por lo tanto, no es nueva, es muy antigua. La pena permanente revisable, que como vuelvo a decir es un eufemismo de la cadena perpetua, fue reintroducida por el Partido Popular en la reforma del Código Penal que se realizó durante el año 2015. Esa pena, que como decía antes fue abolida durante la dictadura de Primo de Rivera en 1928 y fue excluida en todas las modificaciones legislativas posteriores, es decir, que el Código Penal aprobado por el PP nos retrotrae a una situación de hace casi un siglo. Según el abogado Manuel Pacheco Gallardo, del Ilustre Colegio de Abogados de Vizcaya, la pena de prisión permanente revisable conlleva el cumplimiento íntegro de la pena de privación de libertad durante un periodo de tiempo que oscila entre los 25 y los 35 años,
dependiendo de que la condena sea por uno o varios delitos o de que se trate de delitos terroristas. Según la exposición de motivos de esta pena, para la revisión de la prisión se establece un doble régimen que, cumplida una parte de la condena que oscila entre 25 y 35 años de condena, se podrá revisar esa pena. Cabe señalar que el Consejo de la Abogacía Española considera inconstitucional la prisión permanente revisable, porque no se fija un límite de cumplimiento de la pena de prisión, lo que vulneraría los artículos 10, 15 y 25 de la Constitución española. Ustedes que son tan constitucionalistas. Por su parte, el informe aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial también cuestiona la constitucionalidad de la pena en relación al artículo 25.1 de la Constitución española. Además, el voto particular de la vocal señora Uria Echeverría y de 5 vocales extiende esa tacha al artículo 25.2 de la Constitución. El artículo 25 es determinante al establecer que las penas privativas de libertad se han de orientar a la reeducación y reinserción social de los penados. Por lo tanto, toda pena que no cumpla este requisito atentaría contra el artículo 15 de la Constitución española, que repudia cualquier trato inhumano y degradante y sería contraria a la dignidad de la persona, a los derechos inviolables que le son inherentes y al libre desarrollo de la personalidad recogido en el artículo 10. La prisión permanente revisable deja fuera de juego la reeducación y la reinserción del reo, al quedar supeditada a que éste vuelva a ser juzgado para que después de cumplir una parte de la condena se le otorgue o no el derecho a la libertad. La Constitución vincula absolutamente al legislador, vetándole el establecimiento de penas radicalmente contrarias a la reinserción social, como lo es la prisión permanente revisable. Esto tiene especial relevancia en el caso de las penas de larga duración, ya que en virtud de los límites concursales del artículo 76 del Código Penal se podría alcanzar un límite máximo de cumplimiento de 40 años, algo a todas luces excesivo y contradictorio con el principio de resocialización. Así lo ha venido señalando el Tribunal Supremo en numerosas sentencias, entre ellas la sentencia del 7 del 3 de 1993, que dice: no puede conseguirse o es muy difícil la consecución del mandato constitucional de resocialización cuando se produce en función de las circunstancias una excesiva exasperación de las penas. La legalidad constitucional debe prevalecer sobre la ordinaria. Una privación de libertad muy superior a 30 años sería un tratamiento inhumano por privar de la oportunidad reinsertadora. Desde el principio, Izquierda Unida manifestó su rotunda oposición a esta medida por los siguientes motivos que podríamos resumir. El primero, que vulnera derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución, ya que el artículo 25.2 de la Constitución española establece que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. La prisión permanente revisable vulnera claramente este principio constitucional, pues difícilmente esta pena dejará lugar a la resocialización, por mucho que se prevea una incierta revisión de la misma a los 25, a los 28, 30 o 35 años según los casos. La indeterminación de esta revisión no garantiza ningún horizonte de libertad y genera una gran inseguridad jurídica. Parece que volvamos con esta pena a las ya olvidadas sentencias indeterminadas, contrarias a los principios fundamentales de un derecho penal liberal y garantista y que tantos abusos produjeron en otros sistemas penales. La pena que introdujo la reforma del Partido Popular es contraria al principio de humanización de las penas recogido en el artículo, sí, voy concluyendo, de la Constitución, que proscribe la imposición de sanciones inútiles que tengan solo un fin de castigo, así como la dignidad de la persona garantizada en el artículo 10 de nuestra Carta Magna. El concepto de justicia, entendida como venganza o expresión de los sentimientos de odio y repulsa de la sociedad, no es un concepto aceptable en un Estado social y democrático de derecho. El argumento de la proporcionalidad no justifica la cadena perpetua, sino es desde una visión propia de la ley del talión de la justicia, incompatible con nuestro Estado de Derecho. En fin, hay un montón de razones más que por motivo de tiempo no voy a poder desgranar. Pero sí voy a decir que el objetivo del PP cuando introdujo la prisión permanente revisable no se fundamentó de acuerdo con el análisis de las cifras en un criterio jurídico de mayor efectividad de la lucha contra la delincuencia, sino en un criterio electoral basado en ciertos casos muy mediáticos que pusieron de manifiesto que proyectar una imagen de mano dura da réditos electorales. Es uno de los ejemplos más claros de populismo punitivo. El Código Penal dejó de ser un instrumento de política criminal para convertirse en otro de agitación y propaganda. Por lo tanto, no necesitamos una cadena perpetua adicional a la que ya de hecho tenemos con la pena de 40
años de prisión. Y termino diciendo que si estuviéramos en un aula universitaria estudiando ciencias políticas, podríamos poner esta moción como el ejemplo perfecto de oportunismo político, aprovechando acontecimientos recientes deplorables y repugnantes para situar el debate fuera de la serenidad y sensatez que requiere. A mí no me sorprende, pero no deja de indignarme este comportamiento hipócrita del partido más corrupto de Europa que intenta darnos lecciones de moral. Nuestro voto, por tanto, es en contra de la moción. Gracias. Gracias. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista. Buenas noches. Bueno, en la misma línea o coincidiendo con muchos de los argumentos que han expuesto tanto Ganemos como Izquierda Unida, desde el grupo del PSOE va a servir más bien como un resumen. Muchos de los argumentos es bastante más compacta la intervención, así que para cerrar creo que va a quedar claro la postura en contra, que ya anticipo que también nos vamos a votar en contra. Desde el grupo del PSOE queremos manifestar en primer lugar, y para que no quede margen alguno para las especulaciones, nuestra más profunda solidaridad por las víctimas de cualquier tipo de hecho delictivo y por sus familias, así como el completo rechazo y repulsa por los crímenes atroces que han motivado tanto la introducción en el Código Penal español de la prisión permanente revisable como el debate sobre su derogación. Este debate no trata sobre si se está con o en contra de las víctimas o criminales, porque sería reducir al absurdo un debate de gran trascendencia en un Estado de Derecho como el nuestro. Es obvio que las fuerzas democráticas deben estar siempre del lado de las víctimas, pero también lo es, sin que ello sea contradictorio, que deben defender la constitucionalidad de las leyes. La figura de la prisión permanente revisable, introducida en el año 2015 por la mayoría absoluta del PP en el Congreso, se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional por contradecir, entre otros artículos que ya han sido mencionados tanto por el portavoz de Ganemos como por el de Izquierda Unida, también con el artículo 25.2 de la Constitución española, que establece: las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social. Nuestro derecho penal tiene como objetivo el de proteger determinados bienes jurídicos y para ello el Estado tiene la legitimidad de imponer penas por la comisión de las conductas tipificadas en el Código Penal. En todo caso, además del carácter propiamente punitivo de las penas, el fin último de estas debe ser el de reeducar y reinsertar al reo en la sociedad. Las penas no pueden convertirse en una venganza indefinida del Estado, sino que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, debe existir siempre la posibilidad cierta de recobrar la libertad y poder reinsertarse en la sociedad, posibilidad que, según la configuración actual de la prisión permanente revisable, queda supeditada a circunstancias inciertas. Por otro lado, también hay que destacar que la figura de la prisión permanente revisable es innecesaria en el derecho penal español, como también han comentado Juan Carlos de Izquierda Unida, ya que desde el año 2002 el Código Penal del 95 ha venido siendo reformado para el endurecimiento progresivo tanto de las penas como de los plazos mínimos de cumplimiento antes de poder acceder a beneficios penitenciarios. De forma que antes de la introducción de la prisión permanente revisable ya se preveía la posibilidad de imponer penas de hasta 30 o incluso 40 años en caso de concurso con otros delitos, siendo posible en los casos más graves el cumplimiento íntegro de las penas. No debe olvidarse, por último, que las penas deben ser proporcionadas, algo perfectamente justificable conforme a la regulación anterior del Código Penal, pero imposible de cumplir en el caso de una cadena perpetua, que es a lo que aspira el PP en este caso. Creemos que desde el PP se está utilizando políticamente la repercusión social que han tenido determinados casos atroces de asesinatos y violaciones para alentar el apoyo a la prisión permanente en un país como España, en el que la tasa de asesinatos es de las más bajas del mundo, por lo que parece que lo único que se persigue son réditos electoralistas. Coincidimos con los grupos de Ganemos e Izquierda Unida en que la seguridad a la ciudadanía se garantizaría con medidas de prevención de los delitos, pero no con mayores medidas represivas. Por todo ello, el voto del grupo del PSOE, como he dicho anteriormente, es en contra de la aprobación de la moción presentada por el Grupo Popular. Gracias. Gracias, Carmen. José Carlos, tiene la palabra. Bueno, voy a intentar responder un poco a todo. Creo que hoy se ha hablado aquí con mucho argumentario político desde Madrid y se ha hablado poco con el corazón y viendo los casos concretos que nos podría afectar. Dios quiera que en ningún momento a nadie se le tenga que aplicar esta pena por un hecho que ocurra a la Carlota o porque ocurra a algún familiar cercano. Quizá las cosas se vean de otra manera cuando se ven de forma más real y no leyendo un argumentario de un partido político.
Más o menos me esperaba la contestación de cada uno, porque metiéndonos en el debate de otras mociones que se han llevado en otros plenos, pues todos los grupos habéis dicho prácticamente lo que os mandan de Madrid. Pero yo voy a hablar desde la experiencia de un tema que trato, que estudio y que la verdad que me conmueve. Cuando una persona se le pone una pena, no se le pone por gusto. No creo yo que un juez llegue y diga: usted lo voy a condenar a prisión permanente revisable. Ya lo he explicado en la moción muy bien, solamente son en 4 casos muy concretos. Cuando se produce la muerte de menores, cuando se mata a más de 2 personas, cuando se viola o se abusa de una persona y se le mata, o cuando se acomete un atentado terrorista, solo en esos casos. Aquí habéis hecho una confusión muy grande entre lo que es la imposición de la pena y lo que es la ejecución de la pena, 2 cosas que van totalmente diferentes. Poner en duda un estado penitenciario o una política penitenciaria que es de las mejores que están existiendo en Europa, con una reinserción de las más grandes que existen, que no obliga a ningún penado, porque no se puede obligar por los derechos humanos a que nadie se reinserte si no quiere, como el que está en la droga, tú no le puedes obligar a que salga de la droga si no quiere, donde hay mecanismos de acceso a la reinserción con multitud de programas, tanto de fuera como dentro de la prisión. Hablar de la ejecución de esta pena sin conocimiento creo que es un poco fuera de lugar. Esta prisión permanente revisable para nada es una cadena perpetua. La única cadena perpetua que existe aquí es a quien le ha matado a su hijo, o a su madre, o a una mujer, o a quien sea. Eso sí es una cadena perpetua, porque esa persona jamás volverá a ver a ese familiar. Esto es una prisión permanente revisable con una duración determinada. A los 25 años se le puede revisar y si se ha reinsertado se suspende la ejecución de esa pena, con un máximo de 10 años. Si a los 25 años se ha reinsertado, hasta los 35 años, de los 25 a los 35 años quedaría en libertad. Y a los 10 años de esta suspensión, la pena ya queda cumplida. Por lo tanto, no hay en ningún momento cadena perpetua. Vuelvo a decir, la cadena perpetua es el familiar o la persona que queda sin vida, que de donde va no vuelve a salir. Eso sí es una cadena perpetua. Luego, en cuanto a hablar de que es contrario a los derechos humanos, creo que lo único contrario a los derechos humanos que aquí estamos tratando es el derecho a la vida, que es el que se intenta defender con esta pena. Y en cuanto a hablar del artículo 25.2, que es el que conlleva toda la política penitenciaria, o de hablar de, como hemos estado hablando, de que lo que se ha hecho es endurecer los beneficios penitenciarios o penales, creo que es un poco también desconocerlo, porque esta modificación de esta ley orgánica, si algo lo caracteriza es por agrandecer un poco los beneficios penales, como es para los casos de los drogodependientes que quieren rehabilitarse, que las penas ahora se les suspenden para incluso personas que ya no son reincidentes y que tengan delitos hasta 5 años. Voy concluyendo, José Carlos. Y sí, voy concluyendo. Y quiero que... y ya por último voy a poner un ejemplo que creo que va a ser muy gráfico. El caso que hacía mención antes, el de Bretón, está condenado anterior a la entrada en vigor de esta pena. Estaba condenado por el delito de asesinato a 2 menores y tiene 2 penas que le pusieron de 20 años por cada niño de los que mató. Este hombre a los 6 años puede salir de permiso. A los 12 años puede obtener la libertad condicional. Si tuviera la prisión permanente revisable, mínimo a 25 años no iba a poder salir de donde está. Y creo que esto demuestra una vez más, en este caso tan cercano, cómo es necesario la prisión permanente revisable. Ojalá no se tenga que aplicar, ojalá,
pero tiene que estar ahí por si alguien tiene la tentación de quitarle la vida a alguien. Lamento mucho el voto en contra y vuelvo a reiterar, y si no que la secretaria digo, que me lo corrija, que quiero que se haga la votación de la moción a mano alzada, si es posible, porque en otras mociones ya se ha hecho, por eso lo solicita este grupo. El reglamento creo que lo permite. Pues un segundo que lo vamos a mirar el reglamento. ¿Cómo se puede revisar a los 25 años o no se puede? Se puede, pero no obliga. Depende de los casos, 25, 30 o 35. Sí. Le ha matado al rey. ¿Qué de criterio? Consultado con la secretaria, bueno, y también con el portavoz de mi grupo, nosotros creo que no hemos votado nunca a mano alzada, así que en el reglamento se pone que la votación nominal requerirá como mínimo la solicitud de un grupo municipal y deberá ser aprobada por el Pleno por mayoría. ¿Perdón? La moción del aborto se votó a mano alzada. No nominal, me refiero a mano alzada, una ordinaria. No lo recuerdo. ¿Dónde está? Pero bueno, que deberá ser aprobada por el Pleno por mayoría simple en votación ordinaria. No, nosotros no tenemos ningún problema por votar a mano alzada. Pues, votos en contra. Abstención. A favor. Pues no prospera esta moción con los votos en contra del grupo de Ganemos, el grupo de Izquierda Unida y el grupo socialista. Yo sí animo a los compañeros del Congreso de todos los grupos para que sigan trabajando en leyes, pero para que el condenado cumpla realmente pues la condena en esa totalidad por la cual ha sido condenado, ¿no? Pasamos al punto número 5, dación cuenta de las resoluciones dictadas por la alcaldía durante los meses de noviembre y diciembre. Javier, ¿alguna? Carlos. José Carlos. Gracias. Pasamos al punto ruegos y preguntas. Javier. Gracias. Las instalaciones deportivas en La Carlota siempre han sido pioneras y además ha sido un orgullo no solamente del equipo de gobierno, sino además de toda la Carlota. En la actualidad, y tras el paso de varios años, nos hemos encontrado, hemos visto in situ, que se empiezan a deteriorar causando graves problemas
a la cantidad de usuarios y usuarias que cada día la utilizan. Concretamente hablamos de las instalaciones del estadio municipal, donde hemos comprobado el mal estado del césped artificial, que hace bastante tiempo que se puso y que está causando lesiones, caídas importantes y bastantes problemas. También deterioro de instalaciones, por ejemplo, cristales rotos que llevan bastante tiempo, o materiales, estructuras metálicas que no tienen nada que ver con esas instalaciones. Nosotros queremos preguntar si tiene el equipo de gobierno pensado algún plan de intervención en dicha instalación, bien vía presupuestaria, entendemos que para este año no, porque no ha incluido nada, o algún tipo de subvención para poner el estadio en el lugar que se merece por el uso continuado que tiene. Y nos gustaría además que esta respuesta no fuera para el próximo pleno, sino que fuera una contestación lo más rápidamente urgente posible. Sigo. Una pregunta es por qué nos hacíamos por qué este año, con la ordenanza que se aprobó contra la quema de rastrojos, una vez pasado un poco todas las épocas de quema, se ha quemado más superficie que nunca, o se ha quemado más rastrojos que nunca. En verano era increíble la cantidad de superficie que ardía, ¿no? Y pregunto que si no haría falta otro tipo de intervenciones más formativas, más educativas, que no solamente fuera la punitiva que se hizo con la ordenanza. Luego otra pregunta es que ¿cuándo se nos va a facilitar la petición de información que realizamos el 19 de septiembre de 2016? Llevamos un año y casi 5 meses en que solicitamos información relativa a la ayuda, subvenciones o inversiones públicas municipales para el diseño, adecuación, homologación y puesta en valor de senderos para uso turístico y deportivo en el término municipal. Esa pregunta se me dijo que se estaba para contestar, pero a día de hoy, después de, ya digo, un año casi medio, todavía no se nos ha contestado. La fecha de registro de entrada 19 de septiembre de 2016. Y luego tenemos dos sugerencias. Una es que se haga un estudio de los veladores que hay instalados en las terrazas de algunos establecimientos, pues en algunos de ellos se ocupan en su totalidad aceras, impidiendo el tránsito de personas o impiden la visibilidad en cruces de calles que provocan accidentes de vehículos. Y otra sugerencia era que la posibilidad de que se iluminara, si fuera competencia municipal o si no, que se le pidiera a quien fuera, el cruce de la carretera que va hacia Fuente Palmera, con la salida de Ronda Este y con la incorporación de la antigua Nacional 4. Eso es un cruce de varios, incluso más de 4 vías, en las que por la noche suele haber bastante poca visibilidad y por lo tanto puede causar bastante accidentes. Muchas gracias. Gracias. Carlos, tiene la palabra. Gracias. Algunas preguntas y algún ruego. Una vez cumplido el plazo para hacer accesibles todos los centros públicos, que venció el pasado 4 de diciembre, ¿se tiene constancia de haber cumplido la normativa legal? Porque sabemos que en determinados centros públicos, como varios colegios o el Instituto del Sauce, sigue sin haber la accesibilidad necesaria. ¿Hay un estudio hecho? ¿Hay un plan de adaptación con plazos concretos por parte del Ayuntamiento? Otra pregunta. Es la segunda vez que planteamos la necesidad de aparcamientos de discapacitados para discapacitados en el campo de fútbol. ¿Cuándo piensan hacerlo? Yo creo que eso no es muy difícil, ¿no? Otra pregunta. En el pleno de septiembre se aprobó, con unanimidad, llevar a cabo varias acciones contra la violencia de género. Entre ellas, el acuerdo número 6, que decía establecer, poner, colocar MUPIs publicitarios a la entrada de cada municipio con el eslogan «Municipio libre de violencias machistas» o similar. MUPIs que ya existen en muchos municipios de nuestra comunidad y de otras comunidades. ¿Se han colocado estos MUPIs, estos carteles publicitarios? Porque yo al menos no los he visto. Si no se han colocado, ¿por qué razón? Y un ruego. La avenida de Córdoba del Arrecife, en la mayoría de su trazado, carece de acerado en su margen derecho en sentido norte-sur. Ruego que se estudie la construcción de ese acerado en el inmediato futuro. Creo que ese acerado embellecería la aldea y dignificaría a su ciudadanía, ofreciendo la posibilidad de tránsito y paseo en ambos sentidos. Nada más. Miguel Ángel. Sí, bueno, yo mi pregunta va en colación a lo que ha dicho Javier sobre el campo fútbol. La hice en el pleno de noviembre. Os hice un ruego y pregunta y a lo mejor no lo tomasteis como pregunta. Era eso, que estaba muy mal estado el césped y que si tenéis pensado hacer algo. Y no se me ha contestado para este.
Y otro... No me contestaste. El pleno no. Y ahora en las contestaciones tampoco. Y otra cosa, en la prolongación de la calle Santa Elena, a ver si se arregla un poco la calle y se adecua, que se utilizan como aparcamiento y está en muy mal estado cuando llueve, vamos, muy mal estado, está de tierra, cuando llueve se forma allí barrizal y demás y aparca allí muchísima gente. Nada más. De acuerdo. Sí, Carmen. En cuanto a los desperfectos del campo de fútbol, efectivamente hace un par de semanas, 2 o 3 semanas, estuve con la directiva una tarde y nos transmitieron una serie, vamos, en un folio, nos hicieron una relación de los desperfectos que eran necesarios que se repararan. Todo lo que estaba en la mano de los operarios del Patronato Municipal de Deportes está ya solventado y ahora lo que quedan son intervenciones un poco más de más envergadura, que son las que tienen que acometer desde el Departamento de Obras, que eso también lleva su tiempo poder organizar las cuadrillas y poder organizar el trabajo. En cuanto al CEP, o sea, a lo que me refiero, que todo lo que nos han transmitido, nosotros por supuesto tratamos de solventarlo de manera inmediata. No tenemos costumbre de no hacerle caso a la reparación de desperfectos que aparte no conllevan ningún trabajo extraordinario y algunas de las cuestiones son simplemente traslado al seguro, como los cristales. En cuanto a lo del césped artificial, efectivamente Miguel Ángel lo comentó en el último pleno, yo pensaba que te había contestado. Nosotros somos conscientes del estado del césped, de hecho estuvimos intentando solucionarlo, intentando contemplarlo en los presupuestos, no solo de este año, sino de los del año pasado. La cuestión es que la instalación de un césped artificial es extremadamente costoso. Los presupuestos que manejábamos al principio eran de unos 250.000 euros. Salió una subvención de la Junta en el año 2016, creo que fue. Lo que pasa es que la configuración era el máximo que nos podían otorgar era el del 50%, con lo cual nosotros el ayuntamiento tenía que hacer una aportación de 125.000 euros y ni siquiera era seguro que se consiguiera ese 50%. O sea que igual nos daban 70.000 o 80.000 euros. Completamente inviable por parte del ayuntamiento asumir ese gasto. Hemos seguido buscando otras soluciones y este año hemos conseguido un presupuesto que ronda los 180.000 euros, teniendo en cuenta pues, cuestiones de calidad y de fiabilidad y de eficiencia del césped. Este césped está pensado para una vida útil de unos 5 o 6 años y ya llevamos casi 12. O sea que se ha tratado muy bien, se ha cuidado, pero es que el uso no es solo de las escuelas deportivas, está en las escuelas deportivas, está el fútbol. Es que están absolutamente todas las horas disponibles del campo de fútbol están usadas y claro, y eso es el deterioro que tiene es el mismo. Somos perfectamente conscientes de la necesidad de reemplazar el campo de fútbol. En este presupuesto ha sido imposible también meterlo, a la espera de ver si hubiera subvenciones, pero vamos a ser realistas porque no va a haber ninguna subvención que no subvencione el 100% de la inversión. Intentaremos contemplarlo para el año que viene, ¿qué más no podemos hacer? Y yo soy la primera que estoy deseando porque soy la responsable de deportes y es una responsabilidad, lógicamente, mantener las instalaciones deportivas en óptimo estado de uso. Gracias. Gracias. Pues se levanta la sesión.